Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal. Adelante, Mario, muy buenas tardes. Hola, Jorge, muy buenas tardes, qué gusto saludarte y también a nuestros amigos en el auditorio. Jorge, hoy vamos a hablar un poco de una materia que, si bien es cierto, no es materia fiscal, también cierto es que a quien se le ha encomendado y encargado la supervisión del cumplimiento de las obligaciones es al Servicio de Administración Tributaria. Y cuando nosotros mencionamos al Servicio de Administración Tributaria, regularmente pensamos justamente en la materia fiscal. Entonces, hoy vamos a hablar de algunas cuestiones básicas para entender las obligaciones en materia de PLD o materia de prevención de lavado de dinero. Hay que mencionar primero que esta ley nace desde 2012, Jorge, es decir, es un ordenamiento que ya tiene bastante tiempo en la vigencia del derecho jurídico mexicano y que su finalidad, la finalidad de esta ley no es solucionar, no es sancionar, sino es prevenir que el sistema financiero, que muchos sectores económicos, muchas actividades que la ley reconoce como vulnerables, sean utilizados para introducir recursos de procedencia ilícita. Es decir, el objeto de la ley es la prevención, es evitar que suceda, no sancionar cuando sucede, sino evitar que suceda. Y por eso, esta materia de PLD se compone de diversos mecanismos, estimado Jorge, que prevé la misma ley para efecto de que los contribuyentes lleven controles a efecto de identificar la posibilidad de que suceda la celebración de alguna operación en la que pueda encontrarse este ingrediente del uso de recursos de procedencia ilícita o del mercado informal. Entonces, esto es principalmente básico, Jorge, porque para nosotros entender la materia de prevención del lavado de dinero, tenemos que reconocer que no es que el sujeto obligado sea aquel que celebra operaciones con actores que participan en estas conductas ilícitas. No, para ellos no es la ley. Para ellos hay otro tipo de sanciones. Esta ley lo que pretende es la introducción de mecanismos de control, de procedimientos, de políticas en las cuales una empresa procure siempre evitar que pueda celebrar operaciones con este tipo de actores que llevan este tipo de actividades. Las actividades vulnerables nos las enumera la ley, es decir, basta que la gente que nos escucha, estimado Jorge, pueda acudir al artículo 17 de esta ley conocida como Ley FPORPI, la ley de otra manera conocida, la Ley Antilavado, para identificar cuáles son las operaciones que la misma ley señala como una actividad vulnerable. Dentro de las más recurrentes, porque son 17, tendríamos que mencionar las principales que se utilizan, como son la emisión o comercialización de tarjetas de servicios de crédito o tarjetas prepago, aquellas que están relacionados con la venta de inmuebles, incluyendo la intermediación, es decir, muchas inmobiliarias están obligadas a las obligaciones de PLD, la actividad de los notarios y los corredores públicos son de los principalmente obligados, también aquellos que se dedican a las agencias aduanales, el arrendamiento de bienes cuando es habitual y supera ciertos montos, juegos de apuestas, todo lo que tiene que ver con venta de joyería, son algunas de las actividades que la misma ley reconoce como una actividad vulnerable. No son actividades prohibidas, Jorge, son actividades que, según un estudio que se hizo previo a la emisión de la ley, se puede determinar que pueden ser aprovechadas por estos actores de actividades ilícitas para poder, a través de ellas, lavar dinero. Entonces, la ley lo que nos va a señalar son qué conductas, qué mecanismos deben llevar a cabo este tipo de sectores, las empresas, personas físicas o morales, que se dediquen o que desarrollen la actividad específicamente identificada, Jorge, en el artículo 17 como una actividad vulnerable, para prevenir, para evitar que sucedan este tipo de actividades ilícitas y que aprovechen este tipo de actividades. Entonces, esto es una de las cosas más importantes a tomar en cuenta. No todas las personas son sujetos obligados de las obligaciones en materia de PLD. Sin embargo, el año pasado, en julio, y aquí lo comentamos en este espacio, Jorge, mencionábamos que a partir de julio
sí hay una obligación que es común para todas las personas morales, que es identificar al beneficiario controlador. Pero fuera de ella y fuera de la restricción del uso de efectivo, las demás obligaciones que prevé esta ley son específicamente para las personas que se dedican a esas actividades consideradas como actividad vulnerable. Ahora, el siguiente punto básico de esta ley es reconocer cuáles son las obligaciones que tenemos, porque lo cierto es que primero, el primer paso es saber si estoy obligado, y el segundo es qué obligaciones tengo. La ley de PLD establece principalmente 5 obligaciones. La primera de ellas, que si celebras estas operaciones, que si eres una persona que habitualmente se dedica a estas actividades consideradas como vulnerables, te des de alta en el portal. Y a partir de ahí vas a tener ciertas obligaciones formales. La ley va a reconocer cuándo en la celebración de tus operaciones tienes que identificar al cliente o usuario. Es decir, tú tienes que saber con quién estás celebrando una operación, Jorge. Y necesitas además recabar ciertos datos e información que la autoridad necesita conocer para evitar que se celebren las operaciones que pretende prevenir. El segundo de las obligaciones es la presentación de avisos mensuales ante la Unidad de Inteligencia Financiera a través del portal antilavado. Una vez que nos damos de alta y celebramos este tipo de operaciones, la misma ley nos dice cuándo es necesario presentar un aviso. Voy a identificar a mi cliente o usuario y después, si supero ciertos umbrales, voy a presentar los avisos. Estos avisos no solamente se presentan, Jorge, cuando celebré una operación, sino también si soy sujeto obligado en el caso en que no celebré operaciones, para manifestarle a la autoridad que no celebré durante este mes operaciones por actividad vulnerable. Después tenemos una tercera obligación, que es designar a la persona que va a obligarse. La ley reconoce la existencia de un oficial de cumplimiento, pero la ley también dice que si tú no designas a alguien especial para llevar estas tareas, entonces el obligado va a ser el representante legal en el caso de las personas morales, o bien la persona física en forma directa. Una siguiente obligación es lo relativo a establecer manuales en las cuales establezcas criterios, políticas, procesos para efecto de que puedas dar debido cumplimiento a tus obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero. Y la quinta obligación, capacitar al personal. Capacitar a todas las personas que se encuentran vinculadas, Jorge, al cumplimiento de estas obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero, para que estén preparadas todas las personas que actúan en esta operación para efecto de poder cumplir con las obligaciones. El siguiente punto básico, una vez que ya hablamos de quiénes son los sujetos obligados y cuáles son las principales obligaciones de estos sujetos, hay que decir qué es lo que pasa si no cumplo. La ley de PLD establece diversas sanciones para aquellos contribuyentes, para aquellas personas que realizando estas actividades consideradas vulnerables no cumplan. Y hay multas por la omisión de presentar los avisos, hay multas por no darte de alta, hay multa por presentar los avisos con errores, hay multas por no identificar al cliente o usuario, hay multas por no conservar la información y la documentación para el caso en que la autoridad te la requiera, y también hay multas por no establecer políticas internas. Es decir, hay una multa por cada una de las obligaciones que tienes. Hay además multas para cuando cumples con errores o cuando no cumples debidamente o a tiempo las obligaciones que tienes. Y es por eso que es muy importante, estimado Jorge, que nosotros hagamos un diagnóstico para saber si soy sujeto obligado. Y si determino que soy un sujeto obligado, empezar a arrastrar la forma de cumplir. Porque hablamos de estos 3 puntos básicos, Jorge, porque la autoridad dice que este año va a estar revisando el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero. En recientes días, el día de ayer, publicó justamente un banner en sus redes sociales donde dice la autoridad que está capacitando en la forma adecuada de cumplir. Y eso lo hace porque la autoridad va a comenzar a revisar el cumplimiento. Por lo tanto, es buen momento, Jorge, para recomendar a nuestros amigos que nos escuchan que empiecen a identificar si son sujetos obligados, y en caso de que identifiquen que sí lo son, pues entonces identificar cómo es que vamos a cumplir estas obligaciones para prevenir que la autoridad nos pueda revisar y sancionar en caso de incumplimiento. Claro que sí, Mario, y para todo esto pues se necesita expertos como ustedes. ¿Dónde te pueden localizar? Con muchísimo
muchísimo gusto, estamos a sus órdenes en materia fiscal y en materia de PLD, al teléfono 6628-470839 o a través de mis redes sociales con mi nombre, Mario Herrera Telles, me pueden seguir ahí. Claro que sí, muchas gracias, Mario Herrera Telles, en la asesoría fiscal. Gracias, Jorge, abrazo. MH Legal, asesoría y defensa en materia fiscal y administrativa presentó La Asesoría por Mario Herrera Telles.